¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo una simple idea se puede transformar en una aplicación que usamos todos los días? Bueno, todo, absolutamente todo, comienza con un plano, con lo que llamamos un blueprint. En esta sesión vamos a meternos de lleno en los conceptos clave de la primera semana de estructura de datos, para entender exactamente cómo pasamos de esa idea abstracta, de esa chispa, a un código que funciona. ¡Arranquemos! Y miren, esta frase es el centro de todo lo que vamos a ver. Pensemos en cualquier software, el que sea, desde la red social que usamos para hablar con amigos hasta la inteligencia artificial más compleja, justo en el núcleo, en el corazón de cada uno, hay un algoritmo. Es la lógica, es la receta que le da vida. Tengamos esa idea muy presente, porque es la base de todo lo que sigue. Muy bien, antes de poder construir cualquier cosa, una casa, un programa o lo que sea, necesitamos entender los materiales. Así que vamos a pensar en los datos como si fueran los ladrillos fundamentales de cualquier construcción digital. Son nuestra materia prima. Entonces, empecemos por la pieza más básica, el dato. Un número como este, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o un texto como Juan Pérez, así por sí solos no nos dicen nada. Son como un átomo, una unidad mínima que está ahí, flotando sin contexto hasta que le damos un propósito. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué pasa si a ese número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le ponemos la etiqueta, el atributo de identificación? ¡Listo! De repente, ese valor que parecía aleatorio se convierte en el DNI o la cédula de alguien. El atributo es lo que le da contexto, lo que le da significado al dato crudo. Y claro, cuando empezamos a combinar varios datos, cada uno con su atributo, y los organizamos de una manera lógica, obtenemos información. Y la información ya no es solo un montón de datos sueltos, es conocimiento, es algo estructurado que nos permite entender el panorama completo y, lo más importante de todo, tomar decisiones. Veámoslo con este ejemplo que lo deja súper claro. Partimos de un dato, Juan Pérez. Le ponemos su atributo, nombre completo. Y ahora lo juntamos con otros datos contextuales, como su semestre, su carrera. El resultado ya no es una lista de datos aislados. Ahora tenemos el perfil completo de un estudiante. Es información útil con la que podemos hacer algo. Ok, ya entendemos nuestros ladrillos, que son los datos. Ahora es momento de hablar del constructor, del arquitecto. Esta parte se trata de la mentalidad que necesitamos, el mindset del ingeniero, que es un enfoque súper estructurado para enfrentar cualquier desafío que se nos presente. En este mundo de la ingeniería, un problema no es necesariamente algo malo, para nada. Es simplemente una brecha. Es la distancia que existe entre donde estamos ahora, la situación actual, y donde queremos llegar. Nuestro trabajo, entonces, es diseñar y construir el puente que va a conectar esos dos puntos. Pensemos en esto. Un arquitecto no se pone a pegar ladrillos a lo loco, ¿verdad? Sería un desastre. Primero estudia el terreno, entiende lo que se necesita y, lo más importante, diseña los planos. Bueno, un ingeniero de software hace exactamente lo mismo. Primero, define el problema, analiza los datos y luego diseña la solución, antes de escribir una sola línea de código. Y ese diseño, ese plano digital, es nuestro algoritmo. Entonces, ¿qué es exactamente este famoso algoritmo? Pensemos que es como una receta de cocina, pero ultra precisa. Es una secuencia de pasos, finita y ordenada. Y ojo, no son sugerencias, son instrucciones que, si se siguen al pie de la letra, garantizan que vamos a llegar a la solución de un problema. Y es súper importante entender que estas 5 características no son opcionales, son reglas de oro. Si un conjunto de instrucciones no cumple con alguna de ellas, simplemente no es un algoritmo. Tiene que ser finito, preciso, definido, efectivo y general. No hay negociación. Y para que no suene a algo súper abstracto, pensemos en algo tan cotidiano como prepararse un café. Es un algoritmo perfecto. Hay una serie de pasos. 1. Conectar la cafetera. 2. Añadir agua. 3. Poner el filtro. 4. Agregar el café. 5. Presionar el botón de inicio. Es una secuencia finita, precisa y ordenada que siempre da el mismo resultado. Una rica taza de café. Usamos algoritmos todo el tiempo sin darnos cuenta. Bien, ya tenemos la lógica de la solución en la cabeza. La idea está clara. Ahora, ¿cómo la pasamos al papel? ¿Cómo creamos ese plano, ese blueprint, antes de empezar a construir con el código?
Bueno, de eso se trata esta parte. Y esta es la pregunta del millón. Porque si la solución solo existe en la cabeza de una persona, es muy fácil que se pierdan detalles, que haya errores, y es casi imposible trabajar en equipo. Así que necesitamos herramientas que nos permitan plasmar esa lógica de una forma que todos puedan entender. Para esto, tenemos dos herramientas principales en nuestra caja. Por un lado, el pseudocódigo, que es el enfoque textual. Es como escribir la receta en un lenguaje humano, pero estructurado, muy cerquita de cómo se vería en código real. Y por otro lado, el diagrama de flujo, que es el plano visual. Usa símbolos y flechas para mostrarnos el camino que sigue la lógica. Es súper intuitivo. Aquí tenemos un ejemplo clásico de pseudocódigo. Determinar si un número es par o impar. Fíjense en la estructura. Inicio y fin marcan los límites. Leer es cómo obtenemos el dato. Luego, la estructura sí, si no, es la que toma la decisión clave. Y escribir nos muestra el resultado. Como ven, es lógico. Se lee casi como si fuera español y es muy fácil de traducir a Python, a Java o al lenguaje que sea. Ahora, veamos ese mismo algoritmo, pero en su forma visual. El diagrama de flujo nos cuenta una historia con imágenes. El flujo inicia, se lee el número y llegamos al punto más importante, el rombo. Este símbolo siempre representa una decisión. Aquí el camino se bifurca. Si la respuesta es sí, se va por un lado, si es no, se va por el otro. Es una forma increíblemente clara de visualizar la lógica y los posibles caminos. ¡Excelente! Ya cubrimos los cimientos, los fundamentos. Ahora, para terminar, vamos a consolidar todo lo que aprendimos y a echar un vistazo hacia adelante, para tener una hoja de ruta bien clara de lo que se viene en el curso. Estos son los puntos que de verdad importan de esta semana. No se trata de memorizar, sino de ser capaces de hacer, de poder diferenciar claramente dato, atributo e información, de adoptar esa mentalidad de ingeniero de definir el problema antes de lanzarse a resolverlo. Y por supuesto, de poder tomar una idea y traducirla tanto a texto con pseudocódigo como a un plano visual con un diagrama de flujo. Y que quede claro que todo esto es solo el calentamiento. La próxima semana vamos a tomar estos blueprints que aprendimos a hacer y empezaremos a construir de verdad con Python. Después nos meteremos con arreglos y funciones para finalmente sumergirnos en el corazón de la materia, estructuras de datos como listas, pilas y colas. Lo de hoy es el cimiento sólido sobre el que vamos a construir todo lo demás. Y cerramos con esta pregunta, porque ahora que el método para transformar una idea en un plano está claro, que la mentalidad para definir problemas está ahí, la pregunta cambia. Ya no es ¿será que se puede resolver? La verdadera pregunta es ¿qué problema vamos a elegir resolver?